vamos a darle paso y la bienvenida a Navegando por la Soberanía a Vanessa Siley, militante y la diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Hola Vanessa, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Un saludo a todos por ahí. Gracias por la llamada. Bien, bien, todo bien, Vanessa. Bueno, primero que nada, dejarte las disculpas que nos dejó Fernando Ramírez, el secretario general de Siconara, que vino al estudio y tuvo que salir corriendo para cerrar un tema paritario. Bueno, la realidad de todos los sectores sindicales que están atravesando esta difícil situación. Y te comento un poco la idea del programa también, que es justamente visibilizar la problemática de la marina mercante, ¿no? Cómo afecta esto a la soberanía de nuestro país. Y el miércoles, bueno, hubo una jornada intensa en el Congreso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué balance haces de este revés, si se quiere, para el gobierno nacional, donde fracasaron muchos de sus proyectos? Bueno, primero que lo que pasó en el Congreso fue fundamental de todos los temas que teníamos, logramos como Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación que se Ujú. aprueben absolutamente todos, desde el financiamiento universitario con el salario docente y no docente, pasando por la ciencia, el refuerzo a la ciencia, la técnica, pasando por los proyectos de los gobernadores, pasando por el Garraham, Sí. fundamental el apoyo al Garraham, y después este paquete de decretos que el Congreso tiene la facultad, precisamente porque muchos de estos decretos, algunos son DNU, como precisamente el 340 de la Marina Ujú. Mercante, pero otros son decretos de facultades delegadas, y por ende, como es una facultad la de legislar del Congreso que se la delegó en el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de revisar esa delegación. Y Ujú. eso es lo que se hizo el día miércoles. Se rechazó esa legislación, esa facultad de legislar que hizo el Poder Ejecutivo con este paquete de decretos. Podemos enumerar, antes de entrar específicamente el de la Marina Sí. Mercante, todo lo que es el decreto que fue de vialidad, el 461, Ujú. vialidad, transporte, que dañaba fuertemente y sigue dañando, porque hasta que el Senado no le dé baja, este decreto está vigente. ¿Eh? Esto es Sí, importante que la obviamente. ciudadanía lo sepa. Se dio un primer paso, rechazó diputados, pero falta el segundo paso, que es el rechazo de Senado. Así es. Teníamos vialidad con transporte, como te decía, teníamos otro decreto de cultura que desarmaba y desarma todos los organismos de la cultura argentina, desde el Instituto Irigoyiniano, pasando por el Instituto del Teatro, pasando por otras casas de pensamiento como la de Juan Manuel de Rosas, etcétera, etcétera. El decreto que desarticula el Banco Nacional de Datos Genéticos, Ujú. también muy importante. El decreto de los organismos públicos, donde, como bien vos decías, entre el INTI y el INTA, que son organismos, institutos de fomento a la industria nacional, de protección a la industria agropecuaria, Sí. agroalimentaria, agroindustrial. Y tenemos en ese paquete también de decretos, entra el de la Marina Mercante, ¿no? Vos fijate, si nos detenemos a pensar, cultura, identidad nacional, territorio, porque Sí. cuando vos hablas de las rutas nacionales, de los caminos, y también cuando hablas de los ríos interiores, hablas del territorio. Cuando hablas de estos aspectos, ¿no? El aspecto de la población, el aspecto del territorio, el aspecto del gobierno, hablas de aspectos constitutivos del Estado-Nación. Ujú. Sin territorio, sin población. Y cuando habla de población, tenés que hablar de la identidad nacional. Cuando habla de identidad nacional, hablar de datos genéticos, hablar de cultura, es Claro. hablar de identidad nacional. Sin población, sin territorio y sin gobierno, porque cuando vos ves que los decretos del INTI y el INTA, los decretos de vialidad, dicen que toda la propiedad, el patrimonio de vialidad y del INTI y el INTA y de miles de kilómetros de hectáreas, bienes inmuebles que están radicados en todo el país, etcétera, etcétera, pasan al AVE y que el AVE va a tener la posibilidad de rifarlos, venderlos o liquidarlos Mm. por pedido del Fondo Monetario Internacional, estás hablando de que no tenés gobierno. Claro. Entonces, repito, población, territorio y gobierno están siendo afectados por este tipo de decretos
que los venden como desregulaciones, pero que en realidad son afectaciones al Estado-Nación Argentina. Entonces, es muy importante que los representantes del pueblo, firmemente, como sucedió con el decreto de la Marina Mercante, los Ujú. rechacemos. El día Claro. miércoles, con 118 votos afirmativos, 77 negativos, logramos voltear en diputados el decreto de la Marina Mercante. ¿Qué afectaba y qué afecta este decreto y por qué es importante tomar Sí. conciencia política de esto, o conciencia social de esto? Es la injerencia de los buques extranjeros en los ríos interiores de la Argentina, por lo que pelearon los grandes próceres de este país en el siglo XIX, Claro. ¿no? Por la soberanía de nuestros ríos, de nuestros mares. Es fundamental y fue fundamental que todos los sindicatos del sector den esta discusión con sabiduría, con altura, porque Ujú. realmente los compañeros, los trabajadores de todas las actividades que abraza el sector de la Marina Mercante, no solamente vinieron a plantear el derecho de huelga y las condiciones laborales y los convenios colectivos que también afecten de DNU. Los compañeros vinieron a plantear, y las compañeras, la afectación a la soberanía nacional y el riesgo que se corre de perder potestades sobre nuestra tierra, potestades sobre nuestra Argentina. Recordemos que Argentina es el país octavo en el mundo en extensión territorial. Ujú. Un país que requiere de buques propios, que requiere de la bandera argentina en esos buques y que requiere de trabajo argentino para cuidar sus recursos naturales, para poder explotar esos recursos naturales y para poder mantener los niveles de independencia con el resto del mundo. Porque si no, el camino a volver a ser colonia, Ujú. camino a volver a ser colonia, se vuelve inexorable cuando vos te enterás después que es el Fondo Monetario Internacional el que pide liquidar todo ese patrimonio, Claro. ¿no? Sí, sin dudas. Y también es interesante cómo lo planteás, ¿no? Entender en conjunto todas estas luchas, todos estos frentes, porque es parte de la estrategia de extranjerización que está planteando el gobierno nacional, que yo pensaba, va también a contramano de lo que está pasando en la realidad del mundo, donde todos los grandes gobiernos, los gobiernos fuertes por lo menos, puertas adentro se están fortaleciendo, de mejorar su industria, de defender sus aguas, sus mares, sus ríos, y acá queremos hacer todo lo contrario. Sí, precisamente, si vos analizás el factor gobierno, hoy te diría que ya ni siquiera tenemos un virrey Cisnero en la Argentina. Hoy te diría que tenemos un empleado de ese gerente, que es el Fondo Monetario Internacional, y de ese dueño, en términos de empresa, ¿no? Sí, Vos sí, tenés el obvio, en su empleado, lógica. el gerente y el dueño de la empresa. El dueño de la empresa es Estados Unidos, porque Claro. es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional. Y el acreedor principal de la Argentina en un endeudamiento de 65.000 millones de dólares. Es la deuda más grande que tiene el FMI con todos los países del mundo. Somos el país más endeudado en dólares con ese acreedor que lo que le interesa es venir a digitar las políticas internas. Entonces, el FMI, ¿qué te pide? Vendeme tus activos y genera divisas para cumplir con el acuerdo con el fondo. ¿Y qué dice Luis Caputo hace unos días nomás, hace un mes atrás, en la Universidad Austral? ¿Qué le dijo a otros economistas del mundo en ese foro internacional? Nosotros vamos a vender nuestros activos. Todo lo que esté en el AVE, que el Mm. AVE es el organismo que tiene, administra, para decirlo de alguna manera, los bienes del Estado. Entonces, todo lo que esté en el AVE te lo voy a vender. Claro. Saca un decreto diciendo, vialidad pasa al AVE, las hectáreas del INTA pasan al AVE, los laboratorios del INTI pasan al AVE y después los vendo. Es decir, fíjate vos cómo en estos decretos podemos hilvanar y comprobar de simple lectura para la gente cómo está interfiriendo el Fondo Monetario en una política interna. Le pide al gobierno que venda activos del AVE. El Claro. gobierno engorda el AVE, desarmando estos organismos, y después se los vende al Fondo Monetario.
Es muy grave lo que Sin dijo dudas. Caputo ese día en esa conferencia, y es más grave aún que luego de decirlo lo esté haciendo. Por eso se pone de relieve la labor legislativa, porque de Ujú. ahí se puede frenar. Se puede frenar. El miércoles demostramos que si todos los opositores actuamos como oposición, podemos frenar el desguace del Estado Nación Argentina. Y esto es lo que a mí me parece para resaltar. Resalto la actitud de los diputados, pero más aún, resalto la actitud que tuvieron el conjunto de organizaciones sindicales, sus trabajadores y trabajadoras, en visitar a todos los bloques, contar la importancia de la navegación de los ríos interiores, de la Claro. soberanía de la bandera de los buques, etcétera, etcétera, contar de qué se trataba y pedirles el compromiso de rechazar ese decreto 340, ¿no? Eso me pareció sine qua non, o sea, sin esa tarea difícilmente hubiéramos obtenido este resultado. Entonces esa tarea hay que profundizarla, es la tarea de la lucha, es la tarea del compromiso y es la tarea de la conciencia de ser argentino, ¿no? Sin dudas, y me das pie para hacerte una pregunta que era justo lo que venía pensando, porque de la parte legislativa, como vos decís, se puede, y el miércoles fue una demostración de ello. Ahora, por otra parte, y como hemos hablado acá con distintos políticos que han pasado por el programa, que hacía mucho hincapié en la cuestión de la información, ¿no? En cuestión de visibilizar estas cuestiones, que creo que por ahí también debe apuntar, como lo estuvo haciendo toda la rama sindical, de trabajar, de golpear puerta por puerta, de también hacerle saber a las personas que este es un gobierno que, como sabemos, asumió el poder con esta consigna de que la política estaba robando, de que la casta le roba. Y hoy en día, con estas políticas de ajustes basadas en los libros de Estados Unidos, también a futuro nos están robando un poquito a todos. Es un poco entonces la cuestión de la información, ¿no? De hacerle llegar a las personas lo que está en juego también. Muy bien dicho, a futuro y a presente. Sí. Porque si te van a manotear todo el patrimonio de la Argentina para liquidárselo al Fondo Monetario Internacional, eso es un robo a cielo abierto. Eso es claramente un robo a cielo abierto. Y es muy dañino porque, viste, yo decía, estos decretos, cuando vos Ujú. ves algo común que está pasando ahora, andás por la calle, todos los autos sin patente, Sí, es ¿no? verdad. ¿Vos viste autos sin Sí, patentes? está lleno. Bueno, hace un tiempo atrás, ver un auto sin patente era señal de criminalidad. No tiene patente. Hoy es una constante y común en la calle. ¿Qué pasó? Sacaron un decreto que no entró ahora, pero hay que insistir para que entre, que es el Ujú. desguace de la Casa de la Moneda. ¿Quién hacía las patentes en este país? La Casa de la Claro. Moneda. Cuando vos ves el incremento de siniestralidad en rutas y en autopistas nacionales por falta de mantenimiento, te tenés que preguntar, ¿quién hace el mantenimiento de las rutas en la Argentina? Vialidad Nacional. Cuando vos ves que empieza a haber accidentes por falta de verificación automotriz en los colectivos, te tenés que preguntar, ¿quién hace la verificación, por ejemplo, del transporte de pasajeros? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, también afectada por estos decretos. Ujú. Cuando vos te pones a pensar en las inversiones industriales, ¿eh? Hablamos de puestos de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué genera puestos de trabajo en la Argentina? La pequeña y mediana empresa y la industria nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a desguazar al Instituto de Tecnología que hace de apoyo, de soporte y de certificación de los procesos industriales en la Argentina, que se llama INTI. Entonces, ¿qué pasa si el INTI deja de controlar, por ejemplo, los parques de diversiones? ¿Qué pasa si el INTI deja de controlar el cemento o el hierro que se Ujú. importa en la Argentina? ¿Qué pasa si, a ver, qué vamos a esperar? ¿Que haya nuevamente tragedias, se pierdan vidas para darnos cuenta de que esos organismos eran fundamentales? Detrás de toda regulación y antes de toda regulación hubo una desgracia, Claro. hubo una tragedia. Y por eso se crearon las regulaciones que se crearon. Si esas regulaciones están fallando o se burocratizaron o hay algún problema, pues bien, vamos a solucionar ese problema. Pero no hagamos desaparecer la regulación porque va a volver a perderse vidas de argentinos y argentinas en nuestro país. Entonces, si yo soy una mamá
que tengo que pensar en, te voy a dar un ejemplo de mi vida, Ujú. de mandar a mi hijo a un viaje de egresados de séptimo grado, 12 años, en un colectivo 800 kilómetros, Villa Carlos Paz, suponte, y Sí. tengo que pensar, ¿en qué lo manda mi hijo? ¿En un colectivo que no va a ser más verificado por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte? ¿Hacer 800 kilómetros de autopista o de rutas que no van a estar mantenidas? Que no van a estar mantenidas ni en sus pozos, ni en sus banquinas, ni en su señalética, ni en su señalización. ¿Y qué los voy a mandar? ¿Con choferes que pobres para llegar a fin de mes tienen que hacer horas extra y están sin dormir? Estoy mandando a morir a mi hijo. Estoy mandando a morir a mi hijo. A veces hay que pensar como madre para regular un país. Claro. Y Entonces, a mí me parece muy importante lo que está pasando hoy en día con estos decretos, que en el título general te dicen desregulaciones, reorganización, sí. te dicen burocracia, te dicen casta, pero cuando desgranás un poquito y estudias el tema, te Claro. das cuenta que se trata de la vida de nuestros niños, de la vida de nuestras poblaciones, de la vida de los argentinos y argentinas. Entonces, cuidado con quedarnos con el eslogan, Ujú. que puede parecer muy bueno, Claro. pero que en el fondo te están mandando a morir, te están mandando a morir, ¿no? Este es un gobierno que como vimos, ¿no? Vimos la represión al Garrahan, vimos la represión a las personas con discapacidad, a nuestros viejos, a nuestros Mm. jubilados y jubiladas. No le importa la vida de la gente. Lo que no puede pasar es que a la gente no le importe su propia vida. Y eso es lo que la tarea nuestra, la tarea de difusión, la tarea de concientización y la tarea de lucha. Sin dudas. Acá necesitamos estar menos para la foto y más para la lucha. Entonces, mi agradecimiento a ustedes y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Marina Mercante por esta lucha que están llevando adelante, mi pedido de que haya más unidad en esa lucha, de que haya más cohesión y de que haya efectivamente una continuidad. Sin dudas, y comparto totalmente lo que decías. Para ir cerrando también te hago una más. ¿Qué te pasa a vos como diputada cuando se aprueban proyectos en ambas cámaras? La decisión del presidente sea la de vetarlo, incluso ya adelantó Guillermo Francos que es lo que va a hacer, ¿no? Que todo lo que se pueda vetar, lo va a vetar justamente. ¿Cómo se combate contra eso? ¿Cómo se enfrenta a esa política? Bueno, primero en el sentido de las cosas. Mi ley dice que veta porque nosotros y nosotras, al darle un 7% de aumento a los jubilados, estoy hablando de un 7% de aumento de los jubilados, Ujú. y una actualización de un bono que de 70.000 pesos pasa a 115.000 pesos, nosotros somos degenerados fiscales. Y ahora, el presidente Milei va a la rural y dice que todo el agro no va a pagar retenciones. Entonces, ¿cómo es? Los degenerados fiscales somos los que ayudamos a los que no se pueden ayudar de otra manera porque no tienen forma de ayudarse de otra manera, porque ya laburaron toda su vida para poder vivir los últimos años de su vida felices, Ujú. dignos y en paz, con la mayor nivel de salud que puedan. Entonces, nosotros somos los malos y él es el bueno porque a la oligarquía argentina le saca impuestos. Y eso nos genera déficit. Porque vamos a decir una cosa, el equilibrio de las cuentas públicas es una armonización entre lo que entra y lo que sale. Exacto. En palabras simples es lo que me ingresa y lo que gasto. Ujú. Entonces, si a mí me ingresa menos, si a mí me ingresa menos, también voy a generar un déficit. Entonces, ¿me querés hacer pagar a mí, jubilada, jubilado, el déficit que vos generás porque los que más tienen no paguen impuestos? Es de una irracionalidad nunca vista Ujú. y de una falta de imaginación para ejercer el gobierno de un país también nunca visto. O sí visto en las épocas oscuras de nuestro país, o en los años 90, o en el 2001, porque también, digamos, Sturzenegger estuvo en el 2001.
Sí, las Patricia caras son, Bullrich son las tuvo mismas, ¿viste? Se van ninguno. repitiendo. La deuda argentina de Mauricio Macri, Luis Caputo estuvo en esa época. Ujú. De este tipo de personas que llegan a los gobiernos sin que nadie los haya votado, porque si podemos recordar, Patricia Bullrich perdió las elecciones en el año 23, pero como es una constante en su historia, se pasa de partido en partido, pasó del PRO a la Libertad Avanza, Ujú. pero para seguir haciendo daño. Y son gente que no fue votada. Claro, Milei fue votado, sí, pero a sí. Caputo no lo votó nadie. Y a Bullrich tampoco. Ahora, qué casualidad. En todos los peores gobiernos de la Argentina siempre están los mismos. Alberdi hablaba, ya que les gusta mucho hablar de Juan Bautista Alberdi, Alberdi decía que había un tipo de personas en la política, que eran los parásitos del Estado. Aquellos a los que nunca nadie votó, pero siempre estaban ahí enchufados, viviendo de otros para hacer daño. Esta gente son los parásitos del Estado. Nunca nadie los votó, a los Caputo, a los Sturzenegger y a los Burrich, porque cada vez que se presentaron perdieron, o directamente nunca se presentaron a elecciones, porque son mala palabra en la Argentina, pero sin embargo se adhieren, se pegan y se incrustan en los gobiernos para hacer daño. Este es el tipo de gobierno que estamos teniendo hoy día, que está matizado, condimentado con todo lo que es, digamos, las redes sociales y un nuevo discurso anti todo, Sí. pero es solamente superficial eso. En el fondo, si buceamos un poquito, encontramos a la misma gente, que es la que nos tiene que preocupar, ¿no? La gente de la violencia, la gente del odio y la gente de la destrucción de la Argentina en su conjunto, ¿no? Y la destrucción de la Argentina empieza con los argentinos, empieza Claro. destruyendo a los argentinos, a las personas de carne y hueso, ¿no? Vanessa, la verdad que es una charla, pero para seguir minutos y darle largo y tendido. Pero bueno, acá los tiempos son cortos, ya me están haciendo señas de que tenemos que cerrar. Así que bueno, agradecerte tu tiempo y por este excelente análisis que has hecho. Un placer escucharte. No, muchas gracias a vos, un saludo enorme a todos los compañeros y compañeras y nos estamos viendo como siempre a disposición. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Hasta luego.